recibir en el curso de biología, pues un recordatorio de las funciones básicas de la célula. Y ya habíamos hablado de todos estos nutrientes y el ingreso de estos a la célula. Entonces vamos a hablar funciones básicas de la célula y avanzar un poquito más en contenido para ir culminando ya esto y quedarnos pues listos para el examen de unidad, que es la otra semana. Entonces, las funciones básicas de la célula. O sea, ¿qué hace una célula? Pues para mantenerse con vida. Tenemos primero la función de nutrición, que es esta. O sea, de cómo obtiene la célula lo necesario para mantener la vida, para poder preservar su existencia, pues tienen que ingresar sustancias a su interior para poder alimentarse. Entonces, primero, usted cuando se alimenta, cuando come todos los días, eso pues pasa por su sistema digestivo y allí se transforma en sustancias que pueden llegar a cada una de nuestras células. Esas sustancias que ya hablamos de los nutrientes, ya hablamos de las biomoléculas grandes y de vitaminas y minerales, que son los nutrientes pequeñitos, entonces de macro y micronutrientes o biomoléculas importantes, ya las vimos en las clases anteriores. Esas son las que van a llegar a las células para que éstas puedan alimentarse. Entonces, esas sustancias pasan del sistema digestivo a la sangre y ya en la sangre puede llegar a cada una de nuestras células. Por eso dice acá, las células de nuestro organismo consiguen estas sustancias, o sea, los nutrientes, de la sangre. La sangre es la que transporta los nutrientes del sistema digestivo a cada una de nuestras células. Esa es entonces la función de nutrición. A ver, ¿y cómo ingresan las sustancias a la célula? ¿Cómo se llaman los dos tipos de transporte celular? Pasivo y activo. Pasivo y activo. Pasivo y activo. ¿En cuál sí pagamos pasaje o gastamos ATP? ¿En el activo o en el pasivo? En el activo. El activo. Muy bien, en el activo. Y en el pasivo, pues no gastamos tanto pasaje. Ahí no gastamos energía, no se gasta ATP. Bueno, entonces cualquiera de esas dos formas sirve para que ingresen sustancias que le sirvan a la célula, pues para tener energía y realizar sus demás funciones. Luego está la función de relación. Así como usted pues tiene familia con la que se relaciona y en el colegio algún día cuando volvamos pues se va a relacionar con sus amigos, compañeros, maestros, pues las células también se relacionan con sus congéneres, ¿verdad? Con las células de alrededor, pues ahí se pasan los chismes, ¿verdad? Se tienen que comunicar. Entonces la célula recibe información de su entorno y reacciona ante ella. Por ejemplo, ¿verdad? Las perdón, las células que forman el tejido muscular. Es que a veces me adelanto a leer la palabra que de mucho más distante. A ver, entonces, las células que forman el tejido muscular. Imagínense ustedes el músculo que tiene ahí bien definido en el abdomen, sus abdominales. Les manda una señal el sistema nervioso y no solo llega a una célula, sino que llega a todas las de ese tejido y se pueden contraer o se pueden relajar. Por ejemplo, cuando usted va a mover las piernas, pues todos sus músculos realizan en conjunto la misma acción. Cada una de sus células reacciona a la orden que el cerebro envió. Bueno, vamos a correr porque ahí viene un perro rabioso, entonces usted empieza a correr. Sus células todas reciben la misma información y reaccionan para que usted pueda realizar esa acción. Entonces, tienen que ser capaces de reaccionar a lo que ocurre a su alrededor. Una célula, por ejemplo, que empieza a darse cuenta que no está funcionando bien, pues decide reaccionar y entra en apoptosis. A ver, los de medicina, ¿qué era apoptosis? ¿Cómo dijo Las usted? células muertas. Como la muerte de una célula. Exacto. Apoptosis era cuando una célula entra o se programa para morir. Entonces, ellas realizan eso pues cuando saben que están dañadas. Entonces, las células pueden tomar decisiones. Luego tenemos otra función que es la reproducción. La reproducción
da como origen o, perdón, da lugar a la formación de células idénticas a cada una. Se recuerdan que la célula es la unidad de origen de las demás. Toda célula proviene de otra célula. Entonces, pues, ¿y cómo se logra? A través de la reproducción. La reproducción celular se da de dos formas en el cuerpo humano, aclaro eso. La mitosis y la meiosis. Mitosis cuando es una célula somática, o sea, una célula normal de cualquier parte de su cuerpo, excepto las gónadas, o sea, excepto el sistema reproductor. Cualquier célula, una hepatocito en el hígado, una célula muscular, una, bueno, neurona no. Cualquier otra célula de cualquier parte de su cuerpo se va a reproducir por mitosis. Duplica todo su material genético, su ADN, como tener doble para poder separarse y formar dos células hijas. Eso lo hacen todo el tiempo para reponer las que se van dañando y las que se mueren. Entonces, las células se reponen a sí mismas. Ya no lo hacen cuando usted llega ya a una edad muy avanzada, entonces los órganos envejecen porque ya no pueden recuperar células y ahí es pues donde se da la muerte natural. El cuerpo ya no puede recuperarse. Ahora, en los gametos sexuales, espermatozoides y óvulos se da la meiosis. La meiosis da origen a 4 células hijas, con cada una con la mitad de información genética. Y bueno, entonces ese es un proceso distinto de reproducción, pero todas las células se reproducen para obtener más células, para obtener células nuevas y esas células hijas después de un tiempo también se separan y así es como se multiplican las células. Entonces, en el cuerpo humano, la división celular se da todo el tiempo porque necesitamos reponer las células que se van dañando. Las células de su cuerpo tienen un tiempo de vida muy específico. Por ejemplo, los glóbulos rojos solo viven 120 días. O sea, cada 120 días tenemos que estar renovando esas células porque si no, pues nos quedamos sin sangre. Entonces, las células no viven eternamente. Como saben que mueren, pues se reproducen antes de eso y así hay más células. Bueno, esa es la función de reproducción. ¿Dudas hasta el momento? ¿Comentarios? O si alguien está copiando, me dice y lo espero. Miss, ¿podría ¿Sí? volver a repetir qué es reproducción? Es que mi internet está muy lento, entonces no le escucho muy bien. Le escucho entrecortado. Ah, bueno, no sé si alguien más me escucha así o porque podría ser problema mío también. No, señor, yo lo escucho bien. Es mi Sí, internet. bien. No, señor, Ah, disculpe. Después de ella. Es que hay mucho aire. me imagino que sí, a veces los lugares donde uno vive es que causan interferencia, pero bueno, en la reproducción dije que se trataba de la forma de obtener nuevas células. Como las células pues se dañan o ya se acaba su tiempo de vida, pues tenemos que reponerlas. Usted hace eso mientras es joven sin ningún problema, repone y repone células cada vez que se dañan. Pero cuando llegamos a ancianos, esa capacidad de renovar las células se va perdiendo y hasta un punto en que ya no podemos reponer nuevas células y las células que tenemos ya están dañadas, ya no trabajan bien y ahí es donde se da la muerte natural. Se envejece nuestro organismo. Entonces la reproducción es necesaria para tener nuevas células y reponer las dañadas. Se puede dar por mitosis o meiosis. Mitosis en todas las células del cuerpo, a excepción de las células reproductoras. Y la mitosis hace que se obtengan dos nuevas células hijas idénticas a la célula de la que provienen, porque antes de dividirse o partirse en dos, esa célula duplicó todo su contenido, organelos, ADN, todo, para poderle dar o dividirse en dos células iguales con la misma información genética y los mismos genes, los mismos organelos, todo. Y salen dos células iguales. En cambio, en la reproducción de las células sexuales, allí se da la meiosis. La meiosis da origen a 4 células hijas con la mitad de la información genética.
sea, los espermatozoides llevan la mitad de información genética y los óvulos también llevan la mitad, para que cuando se unan, pues ya dan origen a una célula con la información genética completa. Eso es sobre reproducción entonces. Otro tema del que vamos a hablar, que va a ser el siguiente, bueno, aquí estamos con lo mismo, ¿verdad? Tenemos nutrición, obtener pues ya sea por fagocitosis, por pinocitosis o transporte pasivo, pues las sustancias que le vayan a servir a la célula y que formen parte de ellas. También está la función de relación, ¿va? Un impulso y que la célula reaccione ante a eso que le está queriendo decir el organismo. Y reproducción, lo que acabamos de hablar, la célula tiene que dividirse para dar origen a otras células, ¿sí? Por ejemplo, es el esquema de la mitosis. Se va a partir en 2. La meiosis resulta en 4 células. Entonces, estas son las 3 funciones básicas que toda célula va a realizar: nutrición, relación y reproducción. Bueno, esas son funciones básicas. Hablemos entonces del flujo de energía en la célula. ¿Cómo es que obtiene energía una célula o la gasta, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa? Esa molécula de energía la vamos a conocer como ATP, adenosín trifosfato. Es la batería que utilizan nuestras células. Es una molécula capaz de guardar energía, igual que una batería. Entonces, la energía que la célula obtiene del ambiente es usualmente obtenida en forma de energía química en las moléculas de los nutrientes. O sea, todo lo que usted come al final le va a dar pues nutrientes o energía a la célula. Entonces, esa energía química en forma de ATP se va a obtener de lo que usted come. Este tipo de energía necesita ser convertido a una forma de energía que pueda utilizar cada célula. Por ejemplo, si usted quiere tener energía, no es como que se conecte al tomacorrientes y ya me estoy cargando. No, lo más seguro es que se electrocute. Entonces, la energía eléctrica, por ejemplo, a nosotros no nos sirve, no la podemos usar. Tampoco como las plantas que utilizan la energía solar. Yo me puedo ir a parar todo el día bajo el sol, que tal vez me da insolación y me desmayo o me deshidrato, pero no me voy a llenar de Señor, ya energía. cambió de diapositiva. Sí, estoy en la de flujo de energía. Ahí está, señor, ya. Va. Entonces, nosotros necesitamos usar energía en forma de ATP, la que sí pueden usar nuestras células. Entonces, toda la energía química de la comida se va a transformar en cada célula en ATP para poderla usar o almacenar. Entonces, esta energía es convertida y almacenada como en forma de ATP. Si quieren, lo escribe aquí a la par. Es adenosín trifosfato. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Uy, voy a ver si logro aquí voy a insertar el texto, mejor, y se los escribo porque a veces oímos y oímos mal o a ver qué escribimos. Entonces acá y le vamos a colocar un tipo de letra que se vea. Y en color rojo. Adenosín trifosfato. Ahí está. Ahí ya no se nos pierde este nombre. Adenosín trifosfato. Es una molécula. En quinto ya vemos la estructura de esa molécula, en qué parte de la estructura se guarda energía, pero ahorita no se preocupe todavía por ello. Al menos conózcala y que no se le vaya a olvidar el nombre. Entonces, la energía en nuestras células la necesitamos guardar en esa molécula de adenosín trifosfato, porque no podemos utilizar ni la energía eléctrica, ni la energía lumínica, ni la química de los nutrientes, sino esta molécula que ven aquí, ese ATP, pues es la que vamos a utilizar. Y para eso hace todo un montón de procesos nuestra célula, pues para convertirla de los nutrientes a ATP. Bueno, ustedes me dicen si podemos cambiar o todavía no. Todavía no, señor, todavía me aparecía en la diapositiva. Vaya. Ustedes me avisan.
Ya, mis. Bien. Todavía no, mis. Está bien, voy a esperar. Miss, ¿cómo dijo que se le llamaba cuando las células se preparan para morir? Creo que dijo. Apoptosis. ¿Lo podría repetir? Apoptosis. Voy a ver si lo escribo por acá, pero eso ese sí lo voy a quitar después porque y no tiene que ver con esta diapositiva, entonces lo voy a poner por acá. Ahí está, apoptosis. Esto, pues, por ejemplo, si una célula se da cuenta de que está reproduciéndose mal, hay algo malo en ella, pues ellas no piensan de forma individual, sino que están programadas para que cuando haya algún daño en ellas y para no afectar a las demás, pues entran en apoptosis y es como que se autodestruyeran. Es preferible eso, así sus componentes son absorbidos por el organismo y los convierten en nuevas células. En cambio, si una célula dañada se reproduce, ahí es donde puede surgir un cáncer, ¿verdad? Porque le salió un tumor a la persona. Puede hacer que sus células empezaron a reproducirse, pero iban mal, ya iban como enfermas, digámoslo así. Y se empiezan a reproducir en ese estado de forma descontrolada y ahí es donde crecen los tumores, por ejemplo. Y entonces, este proceso es como un mecanismo de control de las propias células, que ellas dicen, bueno, estoy enferma, no estoy bien, mejor, y apoptosis, ¿verdad? Deja de existir. Pero también se muere el daño. Dicho de una forma así, pero no es bonito utilizar esa palabra. Es más como una muerte programada en beneficio del organismo. Ustedes me dicen si puedo cambiar de esta diapositiva. ¿Ya? Ya, mis. Ya, mis. Ah. Entonces, sí, miren, las células tan increíbles, ¿verdad? Que hasta en eso pueden programarse para eso. Entonces, a ver, esta diapositiva, algunos ya la han visto en otro curso y la mayoría no. Entonces, vamos a hablar. Esta es la forma en que cada una de nuestras células va a obtener ATP, que es la energía. Es la forma en que utilizamos la energía a través de la molécula de ATP. ¿Cómo la va a obtener nuestra célula? Pues realiza un proceso llamado respiración celular. O sea, ¿de qué sirve que usted respire con la nariz y que los pulmones absorban el oxígeno a través de sus alvéolos? O sea, ¿para qué le sirve al cuerpo el oxígeno que usted obtiene de la respiración pulmonar? Pues Señor, eso esto ya va a lo vimos en viajar. anatomía, creo, ¿verdad? Sí, pero recuerden que no todos los de este curso reciben anatomía, por eso lo vuelvo a explicar. A los de biología en ese sentido sí tienen algo de ventaja cuando los contenidos concuerden de biología y anatomía. Entonces, pero muchos no habían escuchado este tema. Entonces, a ver, acá sobre la respiración celular, pues primero entendemos que por algo nosotros respiramos. ¿De qué nos sirve el oxígeno en el cuerpo? Pues va a llegar a esa central energética, a esa fábrica donde queremos obtener energía, que en nuestra célula es la mitocondria. Es la central energética, esa fábrica de energía en nuestro cuerpo es la mitocondria. Entonces entra el oxígeno y entra la materia orgánica, proteínas, carbohidratos, lípidos, lo que sea que usted haya comido y el nutriente que le haya dado. Eso ingresa a esa fábrica, se procesa y obtenemos como producto principal energía. A ver, ¿cómo dijimos que se llamaba la molécula que guarda energía en nuestras células? Está en la anterior, en la diapositiva anterior. ATP. Muy bien, ATP. ¿Y qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Adenosín. Muy bien, excelente, hay que practicarlo. Adenosín trifosfato. Eso es lo que te... Mis, ¿se puede decir también como trifosfato de adenosina?
Sí, la van a encontrar así también en algunas fuentes. Depende mucho de la literatura, o sea, el libro que usemos o la página de internet que revisemos. Puede cambiar el nombre, pero en sí ese nombre nos indica que tiene una molécula de adenina, un azúcar y 3 fosfatos. Y eso, como les digo, lo explico a mayor detalle en quinto. Entonces, adentro de cada mitocondria de esta fábrica de energía, el oxígeno y la materia orgánica se procesan, obtenemos ATP y algunos desechos, el dióxido de carbono, lo que usted saca al ambiente de regreso, cuando exhala, saca el aire, ahí va el dióxido de carbono que se obtuvo de esto. Y agua, bueno, el agua siempre sirve en las células, se utiliza y el exceso pues es lo que expulsamos todos los días en la orina. Estos, pues, más que todo, esto se trata de reutilizar lo más que se puede, pero el excedente se saca y el dióxido de carbono sí es un desecho que no se puede quedar en su cuerpo, hay que expulsarlo, por eso respiramos. Inhalamos para que entre oxígeno, exhalamos para que salga dióxido de carbono. ¿De dónde se originó ese dióxido de carbono? Pues aquí en la mitocondria de todo este proceso para obtener energía. ¿Sí? Entonces es un desecho. Esto ocurre en cada mitocondria de cada célula de su cuerpo, de los millones de células de su cuerpo. Todas tienen mitocondrias pues para esto, para poder obtener energía. ¿Preguntas hasta el momento? No, ministra, ¿está claro? No, Miss. Muy bien. Entonces, Niña, entonces así es solo la como se obtiene materia orgánica. la materia orgánica. Miren, vaya que lo mencionaste porque se me había olvidado decir algo. La principal fuente de energía ya degradada y la más sencilla que utilizamos en este proceso es la glucosa. La misma que dicen que, pues bueno, puede ocasionar diabetes, pero es lo que utilizamos principalmente en este proceso, la glucólisis, la respiración celular para obtener ATP. Entonces, la glucosa es la principal fuente de energía para nosotros los humanos. La glucosa en presencia de oxígeno puede producir ATP. Ahora, en exceso en la sangre, pues ya sabemos que nos causa diabetes. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra alimentación también. Entonces, principal fuente de energía para nosotros, la glucosa. Esa es la principal materia orgánica que usamos en esto. Y solo le voy a dar ingreso a un compañero. Ahí está. Ahora, ¿cómo es el flujo de energía? O sea, ¿qué ocurre con toda esa energía? A ver, el ATP es la principal estrella cuando hablamos de energía, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo que más nos sirve. ¿Para qué usamos el ATP en el cuerpo? Para la transmisión nerviosa, para que sus nervios pues funcionen, para la contracción muscular, para poderse mover, reacciones acopladas, que un órgano le avise a otro y las dos reaccionen, para la secreción hormonal, por ahí que se le alboroten las hormonas en la adolescencia. Todo eso requiere un gasto de energía para la circulación sanguínea, para la contractilidad del miocardio, o sea, que su corazón esté ahí palpitando todo el día, todo el tiempo, toda su vida, gasta ATP, gasta energía. ¿Sí? Entonces, para que el corazón bombee sangre todo el tiempo, está gastando energía. Para la respiración celular, pues bueno, ahí la obtenemos. La reparación de tejidos, todo lo que ocurre adentro de su cuerpo. Incluso cuando usted está durmiendo, muchos de estos procesos se están dando, hay un gasto de ATP. Por eso es necesario que usted coma adecuadamente todos los días, para que cada célula obtenga moléculas de ATP y cualquiera de estos procesos que hace el cuerpo, pues se pueda dar. Entonces, gastamos energía hasta para estar ahí pestañeando en la clase, escuchando ahí a la maestra que cómo habla, pero hasta para eso gastamos ATP. O sea, eso es lo que tenemos que comprender de esta diapositiva, que vamos a gastar ATP pues para todo lo que hacemos.
Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O alguien está copiando algo? Sí, señor. Voy a cambiar, porfa. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. Y lo siguiente que tenemos, bueno, otra forma de obtener energía. Esto claro que nosotros no realizamos fotosíntesis. ¿Quiénes hacen el proceso de fotosíntesis? A ver, Las plantas. las plantas. Perfecto. Las plantas sí van a realizar este proceso, o sea, ellas también obtienen energía y algo al revés, ellas obtienen azúcar. Por eso nosotros nos comemos las plantas y obtenemos el azúcar de esa planta, o sea, la glucosa, y a nosotros nos sirve para obtener energía. Entonces, la fotosíntesis es una forma también en que se mueve la energía en ese flujo constante. Pues las plantas lo que hacen es que, aprovechando la energía de la luz solar, tienen una reacción llamada fotofosforilación, o sea, una degradación de algunas partículas utilizando como fuente de energía la luz solar. Por eso es que la planta puede hacer todo este proceso todo el tiempo siempre que tenga energía solar. No necesita comer para obtener el ATP, sino que ellas lo producen con la energía de la luz solar. Entonces, hay una fase luminosa que es cuando utiliza la luz del sol y hay una fase oscura que se da adentro de, pues ya de cada una de sus células, que se llama ciclo de Calvin-Benson. Adentro de nuestras mitocondrias, acá se llama ciclo de Krebs. Este es más complicado. El ciclo de Krebs es el que se da en la respiración celular. En la fotosíntesis se llama ciclo de Calvin-Benson. Este ciclo pues da origen, consume el CO2 y produce azúcar. Y regresa al ambiente pues oxígeno. Por eso es que las plantas nos brindan oxígeno y ellas hacen su propio alimento. Entonces, por eso es tan bonito esto de la fotosíntesis, porque no solo la planta está produciendo su propio alimento, sus propios componentes orgánicos, sino que le está devolviendo a la atmósfera oxígeno. Entonces, imagínese cuánto beneficio nos tiene. La planta hace su propio alimento, si usted se come esa planta, pues consume lo que ella produjo y aparte, pues le va a dar oxígeno a nuestro planeta Tierra. Entonces, muy noble la forma de vida de las plantas. En cambio, nosotros pues consumimos estos que ellos formaron y le regresamos al ambiente pues dióxido de carbono. ¿Todavía están copiando? Sí, señor. Va.
Bueno, entonces miren, el movimiento de la energía por el mundo, ¿verdad? Si lo vemos de manera general, las productoras de materia orgánica en el mundo son las plantas, base de la alimentación de los herbívoros, carnívoros que se alimentan de los herbívoros, nosotros que nos alimentamos de carnívoros, herbívoros y plantas. Entonces, este proceso de fotosíntesis realmente abre la puerta a la alimentación en esas cadenas pues tróficas. Entonces, realmente es una fase importante para el flujo de energía, que va desde las plantas hasta pues llegar a nosotros. Luego de esto, pues vamos a ver las dos fases de la fotosíntesis, pues que se da por la fase lumínica y la fase oscura, que es lo que vimos acá. La fase lumínica, pues que se da en presencia de luz solar, y esta pues va a dar origen al oxígeno al ambiente, y la fase oscura que consume dióxido de carbono, que vieron que era un desecho que nosotros producimos, y va a dar azúcares, azúcares que al final pues también nos sirven a nosotros. Entonces, todo este proceso se da en un organelo especial, en un orgánulo especial que solo la célula vegetal tiene. Se da en los cloroplastos. Este es un cloroplasto, o sea, el equivalente de una mitocondria de la célula animal va a ser el cloroplasto aquí en la célula vegetal. No quiere decir que la célula vegetal no tenga mitocondrias, sí las tiene. También tienen su propio proceso de respiración, pero el más importante en este caso pues va a ser la fotosíntesis en los cloroplastos para pues producir su propio alimento. No voy a explicar más a detalle esto. Entonces, solamente por favor, la fotosíntesis se produce en los cloroplastos de la célula vegetal. Ese dato no le puede faltar. ¿Cómo dijo Miss? Que la fotosíntesis se da en los cloroplastos de la En la célula célula vegetal. vegetal. Ah, gracias. Exacto. Muy bien. Entonces, en esa parte, en ese organelo, que a ver, les pregunto, ya vimos esto, pero tal vez por ahí alguien anda perdido. La célula animal tiene cloroplastos. No. 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 Por eso no podemos hacer fotosíntesis nosotros. Y no tenemos clorofila, por eso no somos verdes. En cambio, las plantas sí la tienen cloroplastos, por eso son verdes y pueden realizar fotosíntesis. Bueno, entonces, ese es el proceso de la fotosíntesis. Este esquema lo conoce desde la primaria. Sabemos que actúa la luz solar, ingresa el dióxido de carbono, lo que nosotros expulsamos como desecho, ellas lo usan junto con la luz solar, el agua y algunos nutrientes del suelo y producen oxígeno y carbohidratos, que es su alimento. Esto se da dentro de la célula vegetal, específicamente en cada uno de sus cloroplastos. Entonces aquí está el organelo que pueden ver que la célula vegetal tiene varios. Entonces, este es el proceso de la fotosíntesis, pues un poco más esquematizada. Ay. A ver, dudas o preguntas. Ya vamos a terminar, así ya se va tranquilo a almorzar. Tranquilo, tranquila. Por ahí miro a Diseño hay que Freddy. almorzar corriendo. Hoy Tenemos les que conectarnos. toca Diseño, tenemos que Yo voy a apurarnos a regresar de la diapositiva. Sí, pues. Ay, pero miren esa, qué alegre esta época de estudiante. Créanme que es la parte más bonita de la vida. Diseño porque ya después ya son Si usted lo responsabilidades. dice. Exacto, entonces disfruten esta etapa, cada etapa de la vida es hermosa, con sus carreras, con sus problemas, pero eso es normal.
Muy bien, miren, no encontré un esquema que estuviera más bonito que este, sinceramente me disculpo porque no tuve tiempo de hacerlo, entonces este esquema vamos a ver. El flujo de energía al final se va a dar de esta manera. Tenemos metabolismo, el anabolismo, o sea, la creación de sustancias se da por la fotosíntesis con dióxido de carbono, agua y luz solar y algunas sales minerales, pues cada planta va a crear compuestos orgánicos simples. Esto lo hacen los autótrofos, o sea, las plantas. ¿Qué compuestos orgánicos simples pueden crear? Pues ácidos nucleicos, glúcidos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y algunas otras moléculas. Y bueno, la fotosíntesis da origen también a una molécula importante que es el oxígeno de nuestra atmósfera. Nosotros, a través del catabolismo, que es destrucción de moléculas, nosotros somos organismos heterótrofos porque no podemos crear nuestro propio alimento y consumimos pues otros seres vivos. Nosotros agarramos todo esto de la alimentación. O sea, usted come para obtener ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, proteínas y otras moléculas. Nosotros destruimos esas moléculas, por eso se llama catabolismo, y lo vamos a transformar en compuestos orgánicos simples a través de la respiración celular. Vamos a expulsar sales minerales y desechos como el dióxido de carbono y el agua, porque queremos obtener ATP. Miren los desechos de nuestra respiración celular. Es lo que usa una planta para generar estos compuestos orgánicos que nosotros usamos. Y la planta usa el CO2, que es un desecho nuestro, para crear oxígeno, que nosotros necesitamos. Entonces, ¿de quién obtenemos todo esto? De los autótrofos, de las plantas. Y bueno, de algunos animales también, que ellos, pues su carne y todo eso nos sirve. Entonces, vea cómo se maneja la energía. O sea, lo que a nosotros desechamos le sirve a la planta para generar lo que nosotros necesitamos. Por eso hay que respetar la vida, las plantas y alimentarse también de ellas adecuadamente. De esta forma es que se mueve la energía por el mundo. Bueno, la energía pues que usamos los seres vivos. A ver, ¿algo que no se haya comprendido? ¿Qué es autótrofos? Dijo Miss. Bueno, autótrofo es un ser vivo que puede realizar fotosíntesis. O sea, las plantas son seres autótrofos que generan su propio alimento, como autosuficientes, autótrofo, los que hacen fotosíntesis. Bueno, si se dan cuenta, la flecha indica esto. Hacen fotosíntesis y también respiración celular, pero lo más importante es esto. Heterótrofos, así como nosotros, que no podemos hacer fotosíntesis y que tenemos que comer a otros seres vivos pues para obtener todo esto. Somos heterótrofos, ¿ya? Bien, voy a detener la grabación aquí y ahí estamos.